Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es un famoso microrrelato de Augusto Monterroso, que es muy famoso por ser el relato más corto en lengua española. Podríamos interpretarlo como la pesadilla que continúa al despertar. En mi historia, la pesadilla no es el dinosaurio, sino los parásitos que convivían con ellos y que aún siguen entre nosotros. Este es el caso del parásito de la malaria. Como sabéis, la malaria la causan parásitos protozoos del género Plasmodium que transmiten mosquitos del género Anopheles. Aunque parece un tema muy de actualidad, la malaria tiene una larga historia. Y es que, al parecer, los dinosaurios ya sufrían malaria. Hasta hace poco se pensaba que el origen de la malaria era entre 15.000 y 8 millones de años. Pero un estudio reciente ha mostrado que estos parásitos ya andaban entre nosotros desde hacía 100 millones de años. Y es que este es un fósil de un tipo de mosquito preservado en ámbar que muestra los restos de lo que sería el antecesor más antiguo que conocemos del parásito Plasmodium. La malaria, de hecho, es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad. Existen registros escritos de hace 2700 años antes de Cristo en China. El nombre, malaria, es del italiano del medievo, que quiere decir mal aire. Y es que la gente se pensaba que se infectaba al respirar el aire putrefacto de las ciénagas. La malaria ha sido una enfermedad terrible, estaba repartida por todo el mundo y llegó a un máximo histórico en los años 30, donde causaba 5 millones de muertes al año. Hoy en día el panorama es muy diferente, el número de muertes se ha reducido mucho, pero aún así sigue siendo una de las 3 principales causas de muerte en el mundo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que los dinosaurios se hayan extinguido y que tengamos este nivel de sofisticación en nuestra investigación, pero no hayamos conseguido acabar con este parásito? Y la respuesta es que el parásito de la malaria, como muchos otros parásitos, ha desarrollado una enorme capacidad de cambio. Y es que, ya lo decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente, ojo por nosotros, sino aquella con mayor capacidad de cambio, la más adaptable y sensible. Parte de esta capacidad para adaptarse y de cambio está en nuestra molécula de ADN, mutaciones que ocurren al azar en nuestro genoma, que se seleccionan por el ambiente y que se fijan en las poblaciones a lo largo de centenares y miles de años. En el caso del parásito de la malaria, un ejemplo de cambios genéticos adaptativos son las mutaciones que confieren resistencia al parásito a todos y cada uno de los medicamentos que hemos diseñado contra él. Esto es un mapa de la resistencia a cloroquina y artemisina, que se muestra en azul, y cómo se han repartido estas resistencias por todo el mundo en los últimos años. Pero a lo largo de su vida, el parásito, en un tiempo mucho más corto, se enfrenta a ambientes muy cambiantes, a medida que transita entre el humano y el mosquito, y a los que tiene que adaptarse de forma muy rápida para sobrevivir. Para eso, el parásito ha desarrollado la capacidad de ser plástico. Quiere decir que puede cambiar de fenotipo, de forma y de función sin alterar su ADN. Esto, para poneros un ejemplo, si vivimos en España, donde hay 4 estaciones, tenemos un armario que está preparado para el frío y para el calor. A la que sentimos el frío, nos cambiamos de camisa. Ojo que esto no sirve para la gente de Sevilla, que estáis por aquí. Entonces, el parásito hace lo mismo. Estos cambios, de alguna manera, están programados en nuestro genoma. Un ejemplo de esta plasticidad programada es la diferenciación sexual que ocurre en el parásito en el tránsito del humano al mosquito. Estas formas sexuales lo que van a hacer es que cuando detectan un cambio de temperatura dentro del mosquito empiezan a diferenciarse a los gametos que van a formar el cigoto. Esto que veis aquí en la imagen, para cualquier friki de la malaria, cuando ves esto al microscopio es el mejor día del año. Vamos, esto es una maravilla.
Pues lo que ocurre es que además de esta plasticidad programada que ocurre a lo largo del desarrollo, el parásito también está expuesto a una variabilidad mucho más impredecible, mucho más a la que no puede programar. Imaginaros que vivís en un ambiente que no es estacional y donde el clima cambia a lo largo del día. Tenéis que llevar en la mochila diferentes mudas para cualquier cosa que os podáis encontrar. Y precisamente esto le pasa al parásito de la malaria. Se puede encontrar con hospedadores con diferentes sistemas inmunes, diferente nutrición, edad, a la que se tiene que adaptar para sobrevivir. ¿Y cómo lo hace? La respuesta a estos cambios rápidos es... Entonces, es para poneros un ejemplo, lo hace, por ejemplo, produciendo proteínas variables. En esta imagen de la derecha veis los parásitos en rojo, los glóbulos rojos no infectados en rojo y los infectados, que son las bolitas verdes fluorescentes. Entonces, cuando un parásito infecta un glóbulo rojo, el parásito va a expresar una de los muchos genes que codifican para diferentes variantes de una proteína que se va a expresar en superficie. En este ejemplo expresa el gen azul que produce la proteína azul. Esta proteína lo que va a hacer es mediar la adhesión de estos glóbulos rojos infectados a las paredes de los vasos del endotelio y promueve la aglutinación de manera que el parásito pasa desapercibido y además no es arrastrado hacia el bazo. ¿Qué pasa? Que nuestro organismo va a desarrollar a lo largo de la infección anticuerpos contra este parásito. ¿Qué hace el parásito? Apaga ese gen, enciende un gen diferente y expresa una variante de la proteína diferente, en este caso la verde, que no es reconocida por los anticuerpos que han sido producidos previamente. Y así de nuevo se produce la respuesta inmune. La pregunta que os haréis es ¿cuáles son los mecanismos no genéticos, porque esto ocurre en un tiempo muy corto, que le permiten al parásito ser plástico? Y la respuesta está en el epigenoma. El epigenoma son el conjunto de modificaciones químicas que ocurren en la molécula del ADN sin que se altere el código base. De esta manera la célula puede alterar su pauta de conducta, la pauta de lectura de los genes, expresar diferentes genes en función de cuáles sean las condiciones ambientales. Esto tiene una importancia, como os podréis imaginar, brutal. Entonces, la pregunta, a pesar de que hay muchos estudios en malaria genéticos, hay muy pocos estudios que hayan examinado cómo estos mecanismos le permiten al parásito ser plástico. Y ahora me preguntaréis, ¿y por qué? ¿Cómo es posible si es tan importante? Bueno, uno de los problemas en investigación en malaria es la falta de modelos experimentales adecuados para estudiar adaptación. Todo lo que conocemos hasta la fecha es en modelos de laboratorio, in vitro, en placas de Petri, que nos dicen muy poco acerca de cómo el parásito se adapta. En nuestro grupo de investigación proponemos el mosquito como sistema de estudio ideal para estudiar estos cambios plásticos in vivo. El otro problema de investigación en malaria es que mucho de lo que se ha hecho hasta ahora es en cepas de laboratorio que llevan decenas de años en los congeladores. Muchas de ellas han perdido la capacidad de adaptación. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar evolución en cepas que se han adaptado a una placa de Petri? Entonces, nosotros lo que proponemos es estudiar epigenética, pero en parásitos que hemos aislado en zonas naturales, en áreas de malaria donde la malaria es endémica. En definitiva, lo que queremos es buscar en lo desconocido. Para acabar con este poderoso enemigo, buscar en lo desconocido. Aprender de lo que no ha funcionado hasta ahora y centrarnos en el mecanismo y en el regulador maestro. Porque es que, en definitiva, la naturaleza es sabia y nos lleva millones de años de ventaja. Además, los parásitos son obras de arte de la evolución. Para acabar con ellos, primero tenemos que admirarlos, estudiarlos en toda su sofisticación y diversidad. Solo así, conociendo sus fortalezas, podemos encontrar su punto débil. Muchas gracias.